En estos días que estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos prácticamente la anteúltima parashá de toda la Torá, que es Asinu. Son días especiales en tanto y en cuanto en Yom Kippur Dios nos inscribe en el libro de la vida por un año más. Entonces es el momento de hacer Heshbon HaNefesh, que es el recuento del alma, para ver en qué podemos mejorar y si hicimos algún mal, en todo caso, de recomponer la situación. Para allá Sinu, que es la para allá de la que vamos a hablar hoy, nos menciona, chicos, si se sientan por favor, gracias. Para allá Sinu nos menciona aspectos que tienen que ver con los planes divinos frente a la acción humana. Es una parashá atemporal, porque establece los parámetros de los acontecimientos y las acciones divinas ante esos acontecimientos. En este sentido, entre comillas, Dios sabe lo que va a pasar, Dios dice cómo va a actuar Él, y después Dios dice cómo es el final de la historia. En principio, está escrito que Dios dividió a los pueblos en 70 naciones. Israel y 70 naciones. Los 70 son los hijos de Israel. De acuerdo a los hijos de Israel fueron formadas 70 naciones. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Bueno, se ha determinado que son la familia que con Jacob descendió a Egipto, que fueron 70. De ahí las 70 naciones. Dios saca después a Israel de Egipto y lo cuida como la persona cuida la niña de sus ojos. Quiere decir que Israel, ya él, el justo, el que va recto a Dios, es muy apreciado y valorado por la debilidad y muy protegido, como cada uno de nosotros cuida sus ojos. Lo cuidó, le dio muy buen alimento, lo formó, le dio las leyes de la creación, y después Dios dice, pero Yeshurun, engordaste y te olvidaste de mí. Yeshurun, y allá, el recto, el que va recto, te alejaste de Dios por otros dioses. Y cuando haces eso, la reacción divina es ocultar el rostro. ¿Te querés ir? Andate, pero hacete cargo de las consecuencias. Hasta que Israel quede sometido por un pueblo que no es pueblo, que son ignorantes y que no tienen sabiduría. Eso le pasó a Israel varias veces. Dios la denomina como un pueblo que no es pueblo, como una nación vil. Y cuando Israel haga teshuvá, cuando vuelva a Dios y deje de adorar lo que no es Dios, entonces va a ser recibido por Hashem. En ese momento, es cuando se va a producir la resurrección de los que han muerto. Es volver a la vida.
Por eso está escrito, Ani Amit Be'ahayim. Yo hago morir y hago vivir. Se ha interpretado de acuerdo al Talmud, Babilonia, Pesajim 68a, que es una declaración de la resurrección de los muertos, y es una declaración de que la vida continúa después de la vida física. Bueno, el problema es que el Mesías vino. El Mesías vino y la única resurrección que hubo, directa, específica, hubieron otras, porque hubieron personas que estaban muertas y volvieron, o no terminaron de morir y volvieron, es el Mesías, es Yeshua. Después aparecieron muchos otros que se denominaron Mesías, pero ninguno resucitó. Hace poco, un líder de un cierto grupo, no quiero nombrarlo para no tener problemas, se murió y todos estaban esperando que resucite. Entonces, a los 40 días, no pasó eso, entonces lo cambiaron a los 40 años. El hombre hizo una buen servicio a Dios, comunicar y todo lo demás. Lo proclamaron como el Mesías. Este es el Mesías. Y no pasó. El problema que tenemos, y eso los atañe a todos ustedes, es que los no judíos reconocen a Yeshua como Mesías y el pueblo judío no lo reconoce. 2000 años pasaron hasta que se empieza a conformar lo que hoy conocemos como el judaísmo mesiánico. Judíos que creemos que Yeshua es el Mesías, que tratamos de vivir la Torá desde el enfoque que él la dio y que va incorporando a otros judíos, pero también, y los incluyo a ustedes, a personas que no nacieron del pueblo de Israel, pero que encuentran en el pueblo de Israel un camino directo a Dios. De ahí Israel, ya el que va recto a Dios. Por eso aquí enseñamos que no hay que hacer ningún tipo de conversión a nada, sino lo que tiene que convertir es la manera de pensar, porque han sido inundados por las corrientes grecorromanas. Bueno, actualmente, Israel volvió a la tierra en 1948. Ni bien declaramos la independencia, empezó la guerra. Ya pasaron varias guerras. Hoy en la actualidad, Israel está todavía peleando para subsistir. Por supuesto, las noticias muestran a Israel el malvado y a los pobrecitos otros que están sufriendo. Las noticias están tergiversadas. ¿Por qué? Porque el mundo es antisemita y sigue siendo antisemita. Para hacerlo más fácil, antijudío. Por ejemplo, no voy a dar el nombre para protegerlo, pero tengo contacto con una persona específica que está viviendo en Israel en este momento. Me contaba el otro día por WhatsApp, un mensaje de texto. Estamos en el refugio porque es incesante la cantidad de proyectiles que están llegando desde el Líbano. Acá las noticias no dicen nada. Lo que dicen es que Israel bombardeó y murieron 20 personas. Los pobrecitos
son los que financian al terrorismo. En Rosh Hashanah, Amalek, vestido de Irán, mandó 200 drones para bombardear a Israel. Pero la capacidad de Israel con la tecnología, la popularidad, evitó que muera gente. No eligieron cualquier día para bombardear. Esa es la maldad de la maldad de la maldad. ¿Cuándo te duele más? En Rosh Hashanah, ahí te bombardeo. Bueno. ¿Qué sigue pasando esto 100 veces? ¿Qué pasa con los ojos de la humanidad que no ve lo que está sucediendo? Entonces, los países que piden a Netanyahu, el presidente de Israel, paren de bombardear, paren de hacer esto, paren. ¿Por qué no dicen a los terroristas que paren de tirar bombas? Es más, acaban de descubrir, me dijo este muchacho, Israel, un túnel de varios kilómetros que estaba preparando Hezbollah para hacer un ataque el 7 de octubre de este año. Lo descubrieron y lo volaron. De eso las noticias no dicen nada. Todas las guerras no son buenas y muere mucha gente que no tendría que morir. No estamos hablando de la guerra ni que muera nadie de nada. Pero la mirada está enceguecida. ¿Por qué? Porque los judíos son los malos, son los que mataron a Cristo. Entonces, son los hijos del diablo. Esa canción que nació con el nacimiento de la iglesia en el año 135, sigue pasando de generación en generación. Y es la mirada que se tiene sobre el pueblo de Israel. El problema de esa mirada es que los judíos son exitosos. Entonces, ¿cómo puede ser? Rechazaron a Yeshua como Mesías, no quieren saber nada con Yeshua, pero sigue siendo un pueblo exitoso. Grandes médicos, judíos. Grandes abogados, judíos. Grandes banqueros, judíos. ¿Sí? En fin. ¿Cómo puede ser que esté pasando eso? Bueno, algo bueno tendrá. El amor divino nunca nos ha abandonado, aunque ha ocultado su rostro en muchas ocasiones, fundamentalmente en el periodo de la Shoah, que después llevó a las naciones a reconocer que necesitamos un lugarcito de tierra en el mundo para poder vivir, que es el Estado de Israel. Bueno, ¿por qué les he contado todo esto? Primero porque el antisemitismo está creciendo en todo el mundo. En Inglaterra, para que los judíos no tengan problemas, tienen que tomar otro tipo de autobús, de colectivo. No es que los musulmanes no hagan problemas contra los judíos, sino que los judíos se aparten solos. Antisemitismo. En Francia no puedes salir con una equipa a la calle, que te pueden matar. Estamos llegando a esos niveles. Aquí en Argentina, un sector político, X sector político, dice que Israel es una colonia de Estados Unidos. Entonces, ellos aman al Israel de la Biblia, pero no al Estado de Israel. Cuando puedan viajar a Israel, van a ver la diferencia de culturas que hay entre el pueblo judío y el pueblo que está alrededor de Israel. Diferencia de cultura, de comportamiento, de higiene, de conductas. Entonces, ahí se puede entender que el terrorismo lo que quiere es la destrucción y no un Estado palestino para los pobrecitos palestinos. No es así, porque ya tienen tierra. Y por votación nombraron a Hamas y a Hezbollah como sus líderes. Ahora están pagando las consecuencias. Entonces, claro, te muestran que el avión bombardeó y murieron en una escuela. ¡Ay, una escuela! Sí, ahí, debajo de la escuela estaba lleno de armamentos. Entonces los terroristas usan a su propia población para mantenerse vivos.
¿Quién nos mantiene? Mira. Hay alguien que atrás pone todo el dinero para que tengan armas. Y tienen muy buenas armas. Muy buenas armas. Viven de eso. Viven para eso. Bueno, pero el Mesías vino. Y no hay paz en el mundo. ¿Qué está pasando? Hace 2000 años que vivimos el ocultamiento del rostro divino. Recién ahora, una generación, comenzaron a aparecer comunidades judío-mesiánicas que se fueron independizando, algunas, muy poquitas, 20% mundialmente, del cristianismo, básicamente. Y entonces ahí vino la contraofensiva. Ah, pero ustedes son judaizantes, ustedes no trabajan el sábado, ustedes leen la Torá, no, la ley de Moisés ya no sirve, la ley de Cristo. Toda esa controversia. Por eso hoy, teniendo en cuenta que estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, les quiero hablar de todo este conflicto que ya Rav Shaul, conocido como el apóstol Pablo, lo estaba viendo. Cuando él sale de Israel, a las comunidades esparcidas que habían en el Imperio Romano, y a esas comunidades se estaban acercando muchos gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo judío, ni con la Torá, ni con el judaísmo, y se empiezan a interiorizar de la Torá y del Mesías. Vamos a analizar muy a grandes rasgos capítulo 11 del libro de los Romanos, de la comunidad de Roma. Esa comunidad tenía un 50% de judíos y un 50% de gentiles, que se habían incorporado a la comunidad, y habían contiendas. Ya habían contiendas. Dice, ¿ha tropezado Israel para que cayese, para que perdiera la elección divina? De ninguna manera, sino que por la transgresión, transgredir, no reconocer a Yeshua como Mesías, ha sido el precio para que viniera la salvación a los gentiles, a los no judíos. ¿Qué es venir la salvación a los no judíos? Ahí hay dos vertientes. La de la religión occidental, cielo e infierno, y la concepción judía. La salvación a los gentiles, que dejen de ser paganos, de adorar a otros dioses y otras costumbres, y vengan a conocer la Torá y a vivir según la Torá. Esa es la salvación a los gentiles. Por lo tanto, mientras no guarde Shabbat, no viva la Torá, perdón, pero sigue siendo pagano. Pero ¿y para qué llamar a los que no son judíos? Para que las comunidades que se forman, está escrito en la traducción, provoquen a celos a Israel. ¿Qué es provocar a celos? ¿Que somos superiores? No. Para que la comunidad judía mire hacia adentro. ¿Por qué estas personas están tan bien con Dios y Dios con nosotros está enojado? ¿Por qué tienen este amor y nosotros no lo estamos teniendo? ¿Qué nos pasó? Bueno, hay que rever las enseñanzas de Yeshua. Muy simple. La transgresión de Israel es la riqueza de todas las naciones, las 70 naciones. Y es la riqueza de los gentiles. Si esto es así, ¿cuánto más es un caldo a Homer?
si esto es riqueza, ¿cuánto más será la restauración de Israel? Es decir, cuando Israel reconozca que Yeshua es el Mesías y por lo tanto se viva la Torah de acuerdo al enfoque que le dio Yeshua como Mesías. Porque si la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, estamos excluidos porque no reconocemos que el Mesías vino, entonces hay que hacer un reevalúo de qué es el Mesías, qué enseñó, cuáles eran sus funciones, quién cumplió todo eso. Y eso es la reconciliación del mundo. Gracias al error de Israel, las otras naciones han recibido la Torá porque no la tenían, no tienen ni idea de lo que era una Biblia. Entonces, cuando Israel se ha admitido por Dios porque reconoce que Yeshua es el Mesías, sucederá vida de entre los muertos. Mejayé a Meitim. Es decir, la segunda venida del Mesías con la resurrección de todos los que han muerto. Hay tantas definiciones sobre esto, muy complejas, muy difíciles, y se van cambiando generación tras generación, de manera tal que una de las últimas determinaciones sobre esto es que, bueno, ¿y cómo están los muertos y los que no viven en Israel, de los que están en otros países, en otros lugares? Ah, bueno, va a haber un milagro, va a haber un túnel debajo de la tierra y entonces los huesos van a ir por debajo de los túneles y van a llegar a Jerusalén y van a resucitar en Jerusalén. Echa la ley, echa la trampa. Todo se acomoda, se da vuelta. En realidad es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. ¿Qué es el reino de los cielos? Dios gobernando dentro nuestro. Y cuando Dios gobierna dentro nuestro, cambia nuestra conciencia. Cuando cambia nuestra conciencia, nuestro nivel de entendimiento de la creación va mejorando y se va haciendo más profundo. Bueno, el texto sigue, no quiero ingresar por todo lo que desarrolla Rav Shaul, pero sí quiero ir a un versículo que durante 2000 años ha permitido que los paganos gobiernen o paganismo. Escuchen. Porque no quiero que ignoren este misterio, que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, es decir, que las varas provenientes de un olivo silvestre han sido injertadas en el olivo natural es Israel, el olivo silvestre son los gentiles, que han sido injertadas en Israel, se crean que son más que Israel, porque esto es antinaturaleza. Generalmente, un olivo natural se injerta en el olivo silvestre para cambiarlo, pero lo que ha pasado aquí que es lo invertido. Bien. ¿Y cuál es el misterio? Que le ha ocurrido un endurecimiento en parte a Israel, porque hubo gente judía que reconoció que Yeshua era el Mesías, y otros que no. Entonces, en parte, endurecimiento del corazón, no reconocerlo. Hasta que ha centrado, la traducción dice, la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sacamos a predicar a Cristo a toda la humanidad. Cuando todos los pueblos de la humanidad crean en Cristo y en la iglesia, por lo tanto va a venir el Mesías de nuevo y vamos a salir volando por las nubes. Este versículo, cuya interpretación es ficticia, ha sido la base de que se le enseñe una religión, un sistema a toda la sociedad occidental. Que nadie conoce. No se conoce porque no se quiere conocer. ¿Qué significa la plenitud de todos los gentiles? Génesis, Bereshit, capítulo 48.
Cuando Jacob le da la bendición a los hijos de José, José tenía dos hijos, Menasé y Efraín. Y él invierte las manos y lo pone a Efraín por encima de Menasé. Entonces, José dice, está viejito, no ves nada, te estás equivocando. No, 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 yo sé lo que estoy haciendo. Porque de Efraín van a nacer Melo Agoim, una comunidad de pueblos. Les recuerdo que Efraín fueron denominadas las 10 tribus del norte de Israel, que después fueron esparcidas. Entonces, lo que Rab Shaul está diciendo es que cuando todo Israel, esparcido y por todos lados, reconozca que Yeshua es el Mesías, entonces es el momento del tiempo final. No tiene nada que ver con los gentiles, con los pueblos, con los paganos. Está hablando de Israel, exclusivamente de la comunidad de Israel. Pero para eso, los que no son judíos tienen que llevar a Israel el mensaje de lo que han encontrado, no con la Biblia en la mano, que en Cristo te vas a ir al cielo. Lo que han encontrado. Estamos viviendo la Torah como Yeshua le enseñó. ¿Vos qué estás haciendo? Cuando pase eso, entonces Israel va a reconocer a Yeshua como Mesías, ya que 11:26, todo Israel será salvo. Es decir, todo Israel será salvo, no la salvación, sino va a encontrar cómo vivir los mandamientos divinos de acuerdo a las enseñanzas que conocemos, que hay muchas más que no las conocemos, que ha dado Yeshua, que es el Mesías. El enfoque de cómo vivir la Escritura. Por eso, el nacimiento del judaísmo mesiánico, en los tiempos divinos, es una gran maravilla. No importa la cantidad que somos, importa el sentido con el cual estamos haciendo las cosas, la valoración con la cual estamos haciendo las cosas. De manera tal que en la medida que se van despojando de todo lo que les fue enseñado, que los confundió y que vinieron acá porque no les sirve, porque se dan cuenta que me dicen una cosa pero pasa la otra, bueno, esa transformación de incorporarse al pueblo de Israel va a llamar la atención del resto del pueblo judío, porque está pasando en todo el mundo. Por supuesto que son etapas. La primera etapa fue pedirle permiso a los evangélicos de que no podemos reunir el sábado. Primera etapa. Segunda etapa, que leamos la Torá, que abrimos en hebreo. Segunda etapa. Tercera etapa, establecer directamente quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. Han notado en sus vidas que tenemos el apoyo divino, porque sus vidas cambian. Pero no cambian porque sí, porque el rabino es bueno y predica lindo. No, es la acción divina. Están en línea con las leyes divinas. Entonces, eso produce que puedan conectarse directamente con la divinidad. Por supuesto, cada pueblo quiere ser el único, el elegido y el bendito. Todos los pueblos, todos. Sha'ar el que va recto a Dios. Todo hombre es hijo de Dios, es creado por Dios para que desarrolle su alma. En el camino tenemos una ayuda esencial, porque todos somos ignorantes, me incluyo, que es el alma del Mesías. Y el mérito del Mesías, de haber soportado el rechazo, es el que nos ayuda a encontrar lo que todos buscamos,
La paz, el equilibrio, la bondad, la seguridad, el amor. En la escalera hay que subirla. Paso tras paso tras paso. Por eso esta para allá sí. Es un resumen en muy poquitos versículos de la historia de la humanidad y la historia que le ha pasado a Israel, que le está pasando en este momento a Israel. Porque esta guerra con Hamás y Hezbolá va a terminar en algún momento, después va a venir otra, y después va a venir otra, y va a venir otra, hasta que reconozcamos en todo el pueblo de Dios que el Mesías vino, que es Dios, y que no es Dios el que tiene que cambiar, que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y eso va a traer el cambio de óptica de la sociedad occidental respecto a los judíos. Mientras eso suceda, tienen la oportunidad de estar injertados en el árbol natural. Tienen la puerta abierta. Por eso, siempre les enseño en la Torá, les doy pequeños ejemplos de cómo vivir todos los días, y el resto lo va haciendo Dios en ustedes. Vivimos épocas muy distintas, muy especiales. De manera tal de que en una buena parte de la comunidad judía ya se habla de Yeshua. Ya se lo menciona a Yeshua como que es un gran rabino, como que enseñó cosas buenas, como... Ya es un cambio. Cuando nací, eso de Yeshua no se mencionaba bien. Ni se mencionaba. Hoy en día ya empieza a haber un enfoque distinto. Y cada generación va acercando un nuevo ladrillo en la muralla. Por supuesto que todos quieren ser los únicos, los benditos y los elegidos. Todos los grupos, de todas las religiones, de todos. Como siempre se lo digo, se los hago más fácil, más sencillo. Estamos cercanos a Yom Kippur. Es el tiempo de mirar el alma, qué puedo mejorar, qué puedo sumar, qué debo corregir, cómo vivir mejor un poco la Torá, para cosechar un buen año y para que de esa manera el mérito del Mesías nos alcance a que tengamos vida en nosotros mismos y que Hashem deposite su presencia, su Shekinah, en nuestro corazón. Quienes no viven la Torá y no les interesa o hacen contraposiciones una cosa con la otra, están viviendo como un pueblo vil y sin sabiduría y sin inteligencia. Y entonces son almas que no pueden seguir ascendiendo porque llegan a un techo y no pueden cruzar ese techo. Porque si piensan un poco más, les dicen que les va a ir mal. Y en realidad, para conocer a Dios, hay que sacarse todas las vestiduras y abrirse a que nos dé el conocimiento que nos falta.
A todos nos falta conocer algo más, a todos. Pero es bueno saber que el árbol natural recibe a los que se injertan. Por lo tanto, no vayamos corriendo detrás de una religión, de una forma, de un contexto, sino específicamente de vivir de acuerdo a las leyes divinas. Y eso te va a poner en un estado completamente diferente, porque el mundo no va a cambiar, vas a cambiar vos frente al mundo. Por lo tanto, vas a encontrar todo lo que estás buscando: la paz, el amor, el equilibrio, el dinero necesario, la salud, viene todo solo, porque todo proviene de la divinidad. Yo hago morir y yo hago vivir. La restauración de Israel es Mejalí Amequín, es la resurrección de todos los muertos. Es el estado de conciencia de toda la humanidad de que hay que bregar por la paz, por el amor, por los que son pobres, para que tengamos un mundo con el sentido que Dios nos ha creado. Menos egoísmo y más amor. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Bueno, muy bien.